noches, bienvenidos a este primer programa. A partir de hoy les proponemos un encuentro para la reflexión, para el debate, para la conversación de todo aquello que para México resulte relevante. Y estamos a un año de que México viva sus primeras elecciones después de la alternancia presidencial. Estamos seguros que se aproximan tiempos intensos, grandes desafíos, y nosotros queremos estar ahí para compartirlos con ustedes en la política, en la economía, en la sociedad, en los espacios en donde México tiene algo que decir. Estamos también en estas horas en el 5º aniversario del triunfo del presidente de la República Mexicana, Vicente Fox. Una victoria histórica que terminó con 70 años de poder monolítico en el Ejecutivo. Y en este momento, en esta circunstancia, recordamos lo que ocurrió este sábado, que acaba de pasar, el sábado donde el presidente de la República acudió a un mitin de conmemoración. Esto fue parte de lo que dijo en el Ángel de la Independencia. El 2 de julio hicimos valer nuestros derechos. Dijimos ya basta. No más autoritarismo, no más corrupción, no más censura, no más discriminación, no más enriquecimiento ilícito, no más impunidad. Estamos esta noche con el presidente de la República, Vicente Fox. Gracias, presidente, que nos acompañe en esta ocasión. Estamos y contentos. Felicidades, Carmen. Sé que vas a tener mucho éxito en este nuevo gran reto profesional, periodístico que has tomado, y será para bien de la ciudadanía en cuanto a una comunicación objetiva, profesional, para bien de México y ahora pues también internacionalmente. Qué bueno, felicidades. Gracias, presidente. Quisiera iniciar esta conversación, ahora que estamos hablando de la conmemoración, 5 años después. Hay una imagen que nos envió Ulises Castellanos de la revista Proceso, que es ese ataúd, usted lo recordará, esa foto es casi emblemática o emblemática, ese ataúd del PRI que va siendo cargado por miles de personas que estaban ya en la noche madrugada de aquel 2 de julio, bajo aquel grito de "no nos falles, Vicente", y toda esa escena de gran simbolismo. Presidente, ¿qué contraste hace usted mismo de lo que ocurrió hace 5 años y lo que ocurrió el sábado aquí mismo en el Ángel de la Independencia? Bueno, lo de hace 5 años es claro que 71 años de un mismo gobierno, de un mismo partido político, de un gobierno que fue autoritario, que dejó pocas libertades a México, se acabaron, y eso merecía celebrarse en aquel entonces. Y yo creo que la manera más gráfica de dejar eso plasmado fue ese ataúd, donde el PRI terminó ahí esa época de 71 años y terminaron 71 años de carencia de una verdadera democracia en nuestro país y de verdaderas libertades ciudadanas. Presidente, en este momento es obligado el balance, la reflexión, la autocrítica, todo lo que significan 5 años después. Yo creo que cuando uno pregunta el tema de la conmemoración, viene a la mente muchas cosas. La promesa de la revolución de Fox, esa idea de grandes transformaciones. Y lo que los especialistas saben ocurrió al principio del sexenio, una disyuntiva que usted tuvo que resolver. Confrontarse con la estructura, con el poder de aquel viejo régimen, o buscar una especie de cogobierno, un gobernar con ellos, y al final de cuentas usted optó por la no confrontación. ¿Fue la estrategia correcta, presidente? Sí. Bueno, lo primero, el gran cambio fue pasar de un esquema político poco democrático a una verdadera democracia, y eso trae muchas consecuencias y muchos resultados que tienen que ver con el comportamiento de todo el aparato político del país y que tienen que ver con las ciudadanas y los ciudadanos. Evaluar estos 5 años, lo que nos ha dejado la democracia, es importante en los distintos factores y entre las distintas áreas del quehacer de un país, pero a mí me parece que el saldo que nos ha dejado la democracia es positivo, es bueno, es claro, y por tanto México hoy está encarrilado con otro rumbo, con otro destino, diría yo, en materia de desarrollo político. Ahora, había, presidente, una gran promesa de Vicente Fox. Era aquello de, en su lenguaje de candidato, las víboras, las tepocatas, los corruptos, iré por ellos. Finalmente esa era la gran promesa. Y allí es en donde uno se pregunta qué ocurrió al final de cuentas cuando el presidente se sentó en la silla a gobernar, que finalmente se optó más bien por un acercamiento a quienes tenían las estructuras y las herramientas del poder, es decir, el PRI. Sí, se inicia un proceso de transición
ya en su nueva forma de gobierno, repito, con cambios profundos. La sola autonomía de los poderes es suficiente prueba de un verdadero cambio, pero la tarea ha sido amplia y ha sido junto con los ciudadanos. A mí me parece que ahí es donde está la mayor parte del beneficio que nos ha dejado la democracia, en haber conjuntado la fuerza y la energía ciudadana para llevar a cabo esta transición. No olvidemos, Carmen, que es una transición cuya responsabilidad cae en un gobierno que de principio es minoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que de principio es minoría en el número de gobernaturas y en el número de alcaldías. Entonces, un gobierno obligado, mandatado a llevar una transición en estas circunstancias y por tanto muy obligado al diálogo, a la apertura, a la búsqueda del consenso y a través de ello ir avanzando en esa transición política. ¿Habrá revisado en estos días este texto que ahora ha sido muy comentado del The Washington Post, que le llamaron la revolución incumplida, Vicente Fox, la revolución incumplida? Y ahí citan una cuestión que declaró su ex colaborador recientemente fallecido, Adolfo Aguilar Sincer, en donde él hablaba que había habido una propuesta a usted de parte de sus colaboradores de hacer una especie de lista de 100 corruptos para poder ser exhibidos, y que usted dijo algo así como, yo no soy Dios, y no le entró a esa posibilidad. ¿Eso es cierto? No, absolutamente no. Yo creo que hemos cumplido cabalmente con la ley y hemos buscado la transparencia, la rendición de cuentas. ¿No ocurrió ese diálogo? Y a la vez los juicios del pasado. No, que yo recuerde, no ese juicio tal cual, no. Pero de que íbamos a juzgar el pasado, y lo hicimos, el pasado político y el pasado difícil del año 68 y de los años subsecuentes, que íbamos a juzgar el pasado de corrupción. Y creo que en ambos cumplimos con nuestro deber. En ambos creando la Fiscalía Especial para el pasado, que ha presentado las respectivas denuncias, señalamientos y acusaciones frente al Poder Judicial. Ahora está en manos de ellos decidir. La primera decisión que tomaron es que habían prescrito estos delitos. Sin embargo, todavía está en los juzgados. Nosotros hicimos nuestra parte y está en manos del Poder Judicial. De igual manera, la corrupción solo tomó un caso, el Pemex Gate. Están ahí las denuncias penales en el Poder Judicial, están bien documentadas de parte del Ministerio Público y está en proceso, está siendo juzgados los dirigentes quienes tuvieron que ver con este penoso caso del Pemex Gate, esa extracción de recursos de la paraestatal para llevarlos a la campaña del candidato del PRI. Y así como eso hemos cumplido, no solo con los del pasado, con los del presente. Por eso hoy tenemos una ley de transparencia y acceso a la información, para ello tenemos una ley del servicio profesional de carrera, para ello hoy por la mañana publicamos precisamente la ley de obra pública que cierra nuevamente de manera muy estricta cualquier posibilidad de desviación de recursos o de corrupción en las licitaciones o en las adquisiciones del gobierno federal. Participa ahí la sociedad entera en construir este sistema para evitar la corrupción el día de hoy, como estamos también haciéndolo por lo que sucedió en el pasado. Presidente, permítame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Hay muchos temas. De pronto me pregunto si la presidencia que usted ha ejercido es como se la había imaginado en aquel 2 de julio del año 2000. Después de la pausa seguimos platicando con el presidente de México. Cadillac Escalade y Escalade ESV. Poder absoluto. Cadillac.
People en Español, la revista de entretenimiento líder entre los hispanos de Estados Unidos y CNN en español, unen sus recursos para traerle lo mejor del mundo del espectáculo y de la vida hispana. ¿Quiénes son y qué están haciendo los hispanos? Figuras de la música latina, del pop, personajes de la televisión, celebridades, modas, consejos de belleza y más. People en Español todas las semanas, en los programas Escenario y directo desde Estados Unidos, por CNN en español. Las empresas, las finanzas, todos los protagonistas de la actualidad económica en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Globo Economía, la información que usted debe conocer para entender y manejarse en el mundo de los negocios. Un espacio con las claves que necesita. Todas las semanas desde Madrid y Nueva York para CNN en español. Globo Economía, los fines de semana en CNN en español. Vea Panorama Mundial con Patricia Yaniot. Reportajes detallados y entrevistas incisivas con los temas más importantes. De lunes a viernes por CNN en español. Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente. Bueno, regresamos con el presidente de México. Presidente, algunos dicen metafóricamente que cuando llegó a la presidencia se quitó las botas. Se las quitó de veras, pero se quitó las botas en un sentido de simbolismo, de aquel candidato con un cierto lenguaje, con un arrojo, etcétera. Bueno, llegó un presidente más cauteloso, naturalmente, un presidente que optó por otros caminos políticos a los que se esperaban después de la campaña. Yo creo que es claro el cambio. ¿Era como se lo imaginaba el asunto? Una cosa, por supuesto que sí. ¿Sí? Una cosa es abrir el ostión de la democracia, luchar por el cambio en una campaña electoral, y otra cosa es gobernar un país y conducir una transición. Sobre todo conducir una transición con estabilidad. Y eso lo hemos tenido, ha habido plena estabilidad política, económica y social. Y dentro de esa estabilidad fundamental, transitar hacia los cambios a realizar. Buena parte de ellos en el terreno político, como ya señalé, otra muy buena parte de ellos en el terreno económico. Son muy profundos los cambios, Carmen, que se han hecho en México en el sistema financiero, por ejemplo. Es otro el sistema financiero que hoy tenemos comparado con el que teníamos, pero sobre todo la parte de la banca social, un concepto que no existía en el país y que hoy ha llevado servicios bancarios, servicios de ahorro, servicios de crédito y financiamiento a millones y millones de mexicanas y mexicanos que no eran bancables en aquel entonces. Reconstruir el sistema de cooperativas y de cajas de ahorro, que ha sido también otro cambio fundamental. O reconstruir todo el sistema de vivienda en el país, el crear precisamente una Comisión Nacional de Vivienda, el reconstruir el Infonavit, el FONAPO y las otras instituciones de vivienda, crear la Sociedad Hipotecaria Mexicana. Y esto que nos ha dado, junto con la democracia, nos ha dado estar construyendo este año 600,000 casas en este momento, cuando en el año 2000, que yo tomé la responsabilidad, se construían 200,000. Yo sé que faltan más, y de hecho el año que entra vamos por 750,000 viviendas. Oiga, presidente, acaba de mencionar varios temas, varios que merecerían una atención particular cada uno de ellos, pero usted mencionó la banca, y ahora que estamos en la revisión, el balance, etcétera, es imposible olvidar aquellas escenas de aquel Vicente Fox hace 5 años con el tema, por ejemplo, del rescate bancario. Cuando se habla, por ejemplo, de amigos de Fox, más allá del escándalo que fue por los topes de campaña y el financiamiento paralelo, queda también la idea de que pudo el presidente Fox, bajo un esquema de acercamiento con los empresarios, quedar atado de manos para temas como el Fobaproa, que era una de las grandes promesas. De ninguna manera, Carmen. No se trata, cuando se llega a una presidencia de la República, de dedicarla íntegramente a perseguir el pasado. Mi obligación fue reconstruir un sistema financiero. Y repito, las pruebas están a la vista. Hoy tenemos un sistema financiero que ha regresado a otorgar crédito a la ciudadanía, no solo crédito para el consumo, que está creciendo a 45% más cada año,
sino crédito hipotecario. Llevamos 2 años de crecimiento por encima del 25%. Yo escucho mucho el milagro español de crecimiento sustentado precisamente en construcción y en vivienda en buena medida, además de pertenecer a la Unión Europea y todo lo demás. Pero eso solo se logra cuando reconstruyes todo el sistema bancario, cuando traes confianza y traes certidumbre, y entonces las cosas caminan. Estamos apenas poniendo los cimientos de lo que va a ser México más adelante, pero uno de sus puntos importantes es la estabilidad económica, los mejores fundamentales de la economía, las mejores y más bajas tasas de inflación y tasas de interés. Tú recuerdas en el año 95, y esa era mi agresividad en aquella campaña, cuando viene este quebranto brutal en diciembre del 94, todos los mexicanos pierden la mitad de su patrimonio, y está bien, hay que buscar culpables y hay que ver cómo eso se arregla. Y lo pagaron con el voto, los priistas, lo pagaron perdiendo el poder, entre otras cosas. Pero quedó convencido, presidente, del final del Fobaproa, después de lo que usted decía sobre el Fobaproa, ¿quedó contento, quedó satisfecho después de las promesas? Yo creo que tenemos reconstruido el sistema, tenemos por supuesto una deuda que cubrir en materia de Fobaproa, pero el Fobaproa no fue solo lo que señalan algunos de corrupción, y eso que la hubo y mucho, y eso sigue vigente. A eso me refiero. Pero por el otro lado, probablemente tú y muchísimos mexicanos salvaron su casa, que la tenían perdida a la hora que viene la devaluación, y un crédito impagable, una deuda impagable, y eso se rescató. El rescate no fue de banqueros, fue de gente que debía su casa, fue de ciudadanos o pequeñas empresas o microempresas que tenían deudas. El tema tal vez está no tanto en el rescate bancario y en su necesidad, sino en lo que a río revuelto ocurrió, que ese es el tema en cuestión, en los hechos de pillaje que ocurrieron y que finalmente, pues al final de la historia no quedó tan clara su Yo te digo sanción. que hoy está reconstruida la banca, funcionando, y es una gran palanca de desarrollo para el país. Y no para ahí lo que hay de avance. Si yo, por ejemplo, hablo de inversión extranjera directa, si hablo de inversión nacional, si hablo de inversión en infraestructura, en vivienda y en energía, son las más altas inversiones en toda la historia del país, y este gobierno no ha podido sacar todavía una reforma hacendaria, y sin reforma hacendaria estamos invirtiendo mucho, pero mucho más de lo que se invirtió en el mejor momento de la historia de México. Ya nada más con un sí o un no, ¿sí tendremos reforma hacendaria en este sexenio? Ahí vamos a la pausa. Muy difícil de predecir, pienso que no. Piensa que no. Vamos a la pausa y regresamos, tenemos más. ¿Qué haría con unos kilos menos? Disfrutaría de la envidia de mis amigas. Me pondría todas las cosas chiquitas que están de moda. Tomaría sol sin esconderme. ¿Y tú qué harías con unos kilos menos? Tú puedes lograrlo de una manera segura y eficaz con la ayuda de tu médico y Cenical. Visita nuestra página. Lo único que puedes perder son kilos. Si tiene más de 50 años, escúchenos, por favor. Hágase un examen para detectar el cáncer colorectal. Estos exámenes pueden detectar si hay crecimientos anormales que se llaman pólipos. Se los pueden eliminar antes de que se conviertan en cáncer. Usted puede evitar este tipo de cáncer antes de que comience. Nosotros nos hicimos los exámenes. Y quizás me haya salvado la vida. Hable con su médico. Los exámenes para detectar el cáncer colorectal salvan vidas. Lo que usted necesita saber para protegerse en Internet. Apréndalo en una edición especial en 2 partes de Zona Digital. Spyware, phishing, PC zombie. Términos que a lo mejor nunca escuchó antes o que conoció por haberlo sufrido. Lo que usted necesita saber para no ser la próxima víctima. Envíe sus preguntas a zona@cnn.com y se las responderemos el 12 de julio durante la segunda parte del especial. Zona Digital, edición especial sobre seguridad informática. El martes en CNN en español. Durante el fin de semana, el mundo sigue su curso. Las noticias no se detienen. Y nuestro compromiso en CNN en español es mantenerlo bien informado. Hola, soy Claudia Palacios. Acompáñenme a echarle un vistazo a la actualidad en Mirador Mundial, donde nos esforzamos por ofrecerle la información más confiable de lo que ocurre en América Latina y en el mundo. Mirador Mundial, los fines de semana en CNN en español. Porque usted necesita saber siempre. Vean Nuestro Mundo, cubriendo en vivo el acontecer noticioso y con reportajes desde el lugar de los hechos, de lunes a viernes por CNN en español.
tan pocos minutos ya, presidente, que a ver si nos da tiempo de todos los temas que me gustaría platicar con usted. Ojalá que lo podamos hacer en otra ocasión. Déjeme detener en la relación que usted ha tenido con los diferentes factores, digamos, de poder en este sexenio, el Congreso, los partidos, la prensa. Con la prensa tenía una luna de miel que acabó en relación tormentosa. ¿Qué sucedió según usted? Pues sí, ¿te acuerdas cuando tú me diste tantos espacios y tanta oportunidad? Tú eres parte de la causa de la democracia en México, eso no tengas la menor duda. ¿Qué pasó, presidente? Así, pues no ha pasado nada. Libertad, bendita libertad, el gran cambio en México, libertad de expresión, libertad a los medios de comunicación. Se acabó el sobornar al medio de comunicación, o se acabó el presionar y exigir al medio de comunicación, se acabó por las buenas o por las malas. Ahora vivimos otro mundo y los medios de comunicación han ejercido su libertad con amplitud. Hay mucha gente que esperaría una reacción del presidente, que porque si se le critica, jamás lo haré. Pero yo le doy la bienvenida a esta libertad. Se han dicho muchas cosas. Entramos en la revisión rápida de algunas cosas fuertes que se han dicho de usted. Sí. 3, por ejemplo. A ver, órale. Que si toma Prozac. Que si hay alguna sustancia que le altera la conciencia, presidente. Se ha dicho, no, lo ha dicho una revista. No, ya salió en varios lados. Que salió con eso. Y yo solo le pediría que probara, ¿no? Porque no hay absolutamente nada en él. Ni tengo la playa comprada, aquella playita que pusieron ahí. Tamarindillo. Que había tenido, Tamarindillo. Ni tomo droga alguna, ni nada que se le parezca. Ni traigo problemas de salud. Estoy tan entero como estuve durante la campaña y al inicio de este gobierno. Y estoy tan ilusionado, tan motivado como lo estuve entonces, porque estamos sembrando y estamos afortunadamente viendo cosecha ya. Hablé de la estabilidad económica, te puedo hablar en el área social. Me deja terminar 2 cosas más. Claro. De las cosas que se han publicado, a lo mejor no en la televisión. A ver, ahí va otra. Que usted está enamorado porque le dan toloache. Enamorado, sí, enamoradísimo. No necesito toloache, nada más necesito una esposa compañera, una esposa que también me quiere y con la cual tengo una gran armonía y trabajamos juntos súper a gusto, disfrutamos la vida de manera enorme y eso no sé por qué le cala a tanta gente que puede uno querer a su esposa, manejarnos con un matrimonio moderno, es formidable, yo te diría. Entonces no hay toloache y sí hay mucho amor. Tercer asunto, que su esposa Marta Sagún toma decisiones de Estado. ¿De Estado de qué? Del Estado mexicano, que ejerce el poder. No toma decisiones de Estado, colabora, aporta muchas ideas, como todos los mexicanos. Se acabó el presidencialismo, Carmen, es algo que hay que entender, ya no existe en este país. Y espero que nunca regrese. Y creo que hay los candados y los blindajes para que nunca más regrese ese presidencialismo. Hoy yo escucho peticiones, escucho propuestas, escucho sugerencias de todo mundo. Hay una intensa participación ciudadana, esto es lo que nos ha dado la democracia. ¿Quién hubiera pensado que la Procuraduría General de la República tuviera un Consejo Ciudadano que le ayuda a formalizar política pública? O que lo tuviera la Secretaría de Desarrollo Social. Y ahí están unos de los más duros críticos de la propia Secretaría, están en el Consejo Ciudadano. O que lo tenga cualquier secretaría y cualquier dependencia, que lo tenga la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces hay una intensa participación ciudadana producto de esta democracia. Y así es como la democracia nos está permitiendo vencer la pobreza. Tú sabes lo que es reducir 30% la pobreza extrema en un país en 4 años. ¿Por las remesas, presidente? Por las remesas parcialmente. Por cierto, nos ven en Estados Unidos. Pero por la política social principalmente, por oportunidades, por los programas como el Seguro Popular, porque hemos protegido el salario de los trabajadores, porque este ha crecido por primera vez después de 25 años de perder. Hoy México tiene el ingreso per cápita más alto de todo Latinoamérica, $6,505. Hace 9 años ocupábamos el 7º lugar. Entonces México va avanzando, falta muchísimo por hacer, sin duda. Nos quedan muchos problemas por resolver, pero vamos avanzando. Permítame, presidente, una pausa. Por cierto, tenemos un correo electrónico para las personas que nos ven en Estados Unidos y en México y en América Latina para escuchar sus puntos, leer sus puntos de vista en este correo electrónico. Regresamos después de la pausa. Aquí tienes. Gracias, corazón. ¿Ven a vacunarlo? Sí, claro.
A nuestros niños les debe de tocar el mismo calendario de vacunación. Qué difícil es llegar aquí a veces, ¿cierto? Pero yo siempre busco un modo de hacerlo. Y sabemos cuán importante es que tengan las vacunas al día. Al vacunarlo, protege la salud de su bebé. Así que llame a su profesional de salud y asegúrese de que su niño tenga todas sus vacunas antes de que cumpla los 2 años. Sea testigo de las noticias en vivo al instante. Ocurran donde ocurran en Nuestro Mundo. De lunes a viernes con Glenn Omaña le llevamos las noticias del momento a su pantalla. Manténgase al minuto con los mercados, los deportes, lo nuevo en la medicina y lo que le toca más de cerca. Los sucesos del día en vivo. Nuestro Mundo. De lunes a viernes por CNN en español. Bueno, regresamos en la parte final, presidente. Ya se me acabó el tiempo, lamentablemente, pero no me quiero despedir una vez que usted ha señalado que va a estar activo en términos de proselitismo a favor del PAN rumbo al 2006. ¿Qué opina de los 3 posibles? Cuidado con eso, porque así se arman las especulaciones. A ver, ¿qué dijo, presidente? Yo dije que iba a defender mi proyecto de gobierno. ¿Que es el del PAN? Es mi proyecto de gobierno y que iba a defender los principios y los valores de mi partido. Y eso me parece que es muy legítimo, muy democrático y muy moderno. ¿Qué pasaría, presidente, si gana madrazo? Yo no sé, allá él. Pregúntale a él. Pregúntale a él. En la democracia no puedo especular quién va a ganar. Va a ganar el que convenza a la gente. ¿Qué pasa si va a gana ganar el Manuel? que tenga la mejor propuesta. Lo mismo. ¿Le da lo mismo? Lo mismo. Allá él, ¿no? Allá. Yo lo que te puedo decir es que este país le necesita rumbo y continuidad en el mismo camino en el que vamos, porque en 10 años se ha duplicado el ingreso per cápita, se ha más que duplicado el tamaño de la economía, ha reducido la pobreza en 10 años en 45%, en 4 años de mi gobierno en 30%. Capital humano, de 1.400.000 jóvenes que había en las universidades, hoy hay 2.600.000. Entonces, el país lo que necesita es sostener su tarea, sostener su trabajo, y eso nos lo da la democracia, y eso nos lo dan los ciudadanos con su mandato. Yo estoy seguro que de aquí al 2006 y a la elección todo va a ir tranquilo en este país, por más ruido que se escuche en los medios y más esto y más el otro, el país goza de una gran estabilidad, el país tiene claridad de rumbo, tiene instituciones muy fuertes, el IFE y el Instituto Federal Electoral. Entonces la democracia nos ha traído muchas cosas, entre otras, y déjame decirle a las paisanas y a los paisanos, el voto que ustedes pidieron, hoy lo tienen para el 2006 para elegir presidente de la República. Pues con esto nos vamos, presidente. Le agradezco su visita. Nos faltó mucho tiempo, habrá oportunidad otra vez si me acompaña. Y por lo pronto le agradezco que nos haya acompañado en este primer programa. Gracias al auditorio. Lo esperamos el día de mañana, que tenemos asuntos importantes. Y bueno, pues gracias porque nos acompañó otra vez. Felicidades, Carmen, y mucho éxito. Gracias. Hasta la próxima.